Le invito a que ahí abra su Biblia, tenga la mano. Como siempre lo hacemos, vamos a hacer un breve repaso para que no perdamos el hilo de lo que hemos venido hablando. ¿Ven? ¿Recuerda lo que hablamos el miércoles pasado? ¿Lo escuchó? ¿Lo estudió? ¿Lo anotó? Uy. La autoconfrontación. ¿Le sirvió? Lo lindo que son sinceros. Está bueno eso, ¿eh? Me gustaría otro tipo de sinceridad, pero bueno, estamos bien. La autoconfrontación y tener la capacidad de autoconfrontarnos nos hace ser y poder descubrirnos delante de la presencia de Dios tal cual somos. ¿Sí? Cuando no podemos ocultar nada ante Dios es cuando decimos: Señor, conozco hasta donde tú me permites conocer mi corazón. Pero podemos decirle como David: escudriña, oh Dios, mi corazón, ve si hay en mí camino de perversidad, ¿sí? De perversión. Y escudriñame, oh Dios, y hazme saber, ¿sí? ¿Qué decía el Salmo 139? Para no entrar en una altivez, en un orgullo, ¿sí? Cuando conocemos realmente lo que somos, y muchas veces hay que bajar la cabeza. Muchas veces, porque nos vemos tal cual somos. Entonces, cuando Dios ve ese corazón, es cuando dice: ahora puedo usarte, porque ahora entendés que soy yo, no vos. Amén. En esta noche vamos a pasar un poquito a entender la dimensión de lo interno. Yo hace un tiempo atrás les decía que nosotros, lo que vemos de nosotros, lo que conocemos de nosotros, lo que sabemos de nosotros es solamente un porcentaje muy mínimo de lo que somos. Siempre lo interno y lo espiritual y lo que hay en nosotros es mucho más grande de lo que nosotros vemos, aún de nosotros mismos. ¿Sí? Porque dígame usted, ¿cómo Dios podría habitar en el hombre si nuestro interior no fuera la misma inmensidad que Dios es? Nuestro interior, espíritu, estoy hablando ahora, no tiene dimensión. ¿Me entiende? No tiene un tamaño al cual nosotros podamos medir. No tiene un tamaño en el cual nosotros podamos decir: el espíritu mide esto, puede esto, y hasta acá nomás puede albergar una X cantidad de medida. Si no, Dios no podría habitar en nosotros. Y dice que la plenitud de Cristo habita en nosotros. Entender esa dimensión de lo que nosotros somos, de esta parte de nuestro ser, es entender que no somos cualquier cosa. Y lo que Dios quiere, lo que el diablo y el sistema ha querido es confundir nuestra dimensión, lo que realmente somos. Y eso lo hace a través de lo que nosotros escuchamos, vemos, sentimos, experimentamos sensorialmente. ¿Cuántas veces se han sentido pequeñitos? Insignificantes, yo nomás. Señor, esto es lo que soy. ¿Cuántos hemos dicho así? Y déjeme decirle que esa voz no es Dios. Que usted está escuchando otra voz. Porque Dios lo que nos enseña es que en nosotros hay una inmensidad que puede albergar a Dios. Y cuando nos creemos y toda nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente se cree esa mentira, es cuando nosotros empezamos a accionar de acuerdo a lo que creemos que somos, que creemos que somos.
Si nosotros pensamos que somos chiquititos, pequeñitos, ¿cómo serán nuestras obras? ¿Cómo será lo que lograremos? ¿Cómo serán nuestros sueños? ¿Cómo serán lo que nos proyectamos? De acuerdo a cómo nosotros nos vemos, a cómo nosotros creemos que somos, a cómo nosotros creemos. Mire el tamañito. Que nos tomamos la chiquitolina. Bueno, tengo el chapulín. Creemos que somos eso. Y Dios dice, te estás perdiendo una inmensidad. A eso vamos a hablar en esta noche. Amén. Pero para esto lo voy a invitar a que abra su Biblia. Y usted va a decir que tiene que ver esto. Lucas, capítulo 8. Por eso estamos formando nuestro carácter, para que todo nuestro ser vaya conforme a lo que Dios dice de nosotros. Y no hayan en nosotros pensamientos, emociones, sentimientos que contradigan lo que somos. Porque nosotros nos terminaremos creyendo, ¿no? Lo que sentimos, lo que vemos, lo que escuchamos sensorialmente. Por eso es que estamos construyendo un carácter, construyendo nuestro carácter para saber llevarlo, para administrarlo, para primeramente escuchar a Dios. Amén. Lucas capítulo 8. Dice, versículo 26, capítulo 8, versículo 26. ¿Cuántos quieren encontrar y saber su verdadera dimensión? ¿Quieren? Amén. Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba el espíritu inmundo que saliesen del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio de los desiertos. 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Cuántos habían? ¿En dónde? ¿En dónde estaban? Leemos de nuevo. Y les preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. ¿Dónde estaban? Dentro de él. ¿Estaban afuera? No, estaban dentro. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte. Y le rogaron que los dejase entrar en ellos. ¿Quién le rogó? Los demonios. Y les dio permiso. ¿Quién? Jesús. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó.
Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso a la ciudad por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, diga en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. A Jesús le tenían miedo. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, se fue. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Lo sabían la historia, ¿no? Pero hay varios puntos que nosotros vemos en esta historia que a mí me llaman la atención de la profundidad en la que cuenta Lucas este relato. Cuando nosotros entramos en el diálogo de Jesús, ¿cuántos tienen miedo a los demonios? Estamos como, no sabemos. Y Jesús les hablaba como, y ellos esperaban órdenes de Jesús. Le pedían permiso. Podemos, porque Él tiene toda la potestad y toda la autoridad. Entendamos esto. Amén. Y dice que había en él, en el hombre, ¿qué había? Una legión de espíritus. ¿Usted sabe cuánto es en número una legión? Ponga un número, cualquiera. Yo le voy a decir cuál es. 1.000.000, ¿qué más? 1.000, ¿qué más? Vamos, solamente 2 tienen imaginación. ¿No saben cuánto es una legión? Número, a ver, los niños, ¿no? Legión. Los entes espirituales que habitaban en este hombre eran aproximadamente entre 5.000 y 6.000 espíritus. Diga, wow. Tenía capacidad de albergar, era una habitación bastante amplia, porque dice que estaban en él, habitaban en él. Cuando nosotros entendemos esta dimensión espiritual, vemos que no somos pequeños. Vemos que nuestro interior puede albergar muchas cosas, o buenas o malas. Que sean malas no quiere decir que sean más chiquitas, no. Quiero hacerle entender la dimensión de lo que usted es. Amén. Ahora, dice que la liberación que ocurrió en este hombre fue espiritual y almática. Fue en las dos. Y se expresó en su cuerpo. Fue visible a los ojos de los hombres que lo habían conocido antes. O sea que la liberación que hizo Jesús en este hombre fue en absolutamente todo su ser. ¿Lo leyó conmigo? Porque dice que él había entrado en sus cabales. ¿Eso qué es? Alma, diga alma. ¿Sí? El alma es una puerta que si nosotros no sabemos cuidar y administrar, pueden entrar legiones y habitar a nuestro espíritu cosas que no son de Dios. Diga, es una puerta. Porque el espíritu es un envase, pero el alma es una puerta.
Cuando este hombre entiende, cuando este hombre es liberado, dice que los moradores del lugar tuvieron miedo a Jesús porque lo habían conocido a este hombre y sabían que hacía desastre, asustaba a los moradores, dicen otro de los evangelios. No podían vivir porque este hombre los hostigaba. Imagínense un loquito de la guerra, donde usted tiene que ir para Luján y sí o sí tiene que pasar por tal lugar y hay un endemoniado. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Cortamos camino? Dice que Jesús va al encuentro. No es que viene dice que Él viene al encuentro. ¿Sí? Y Jesús tranquilamente pisó Gadara. ¿Usted cree que Jesús no sabía? Obviamente que Jesús sabía lo que iba a pasar ahí. Ahora, cuando nosotros entendemos esta dimensión que hay en nosotros, porque nosotros no somos solamente lo que vemos es un porcentaje muy mínimo de lo que somos. Dígale al que está al lado, me estás mostrando un 10% de lo que sos. ¿Eso da miedo? Es un porcentaje muy mínimo, aún lo que nosotros conocemos de nosotros mismos. ¿Amén? Diga, tengo una dimensión inmensa. Dígalo, tengo una dimensión inmensa. Lo que llevamos dentro sobrepasa lo que está fuera. ¿Sí? Lo que llevamos dentro sobrepasa lo que está afuera. ¿Sí? En nosotros pueden haber y habitar entes espirituales, no digo en nosotros, pero en este hombre podían habitar entes espirituales que eran aproximadamente entre 5.000 y 6.000. Porque era un hato de cerdos, eran muchos cerdos los que salieron. Se vieron en número lo que había en él. Eso es lo que quiere darnos a entender, que habían muchísimos cerdos y que en números cada uno de los espíritus que habían en él se vieron que eran un montón, porque dice que todo un hato de cerdos fue y se tiró al lago y se ahogaron. Digan, eran muchos. El espíritu de un hombre puede retener 6.000 entes espirituales. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la dimensión que lleva un hombre dentro? ¿Cuál es esa dimensión? ¿Qué tanto Dios puede poseer de nosotros y nosotros de Dios? En la antigüedad hubo un profeta. ¿Recuerdan el profeta Elías? ¿Recuerdan? El profeta Elías, por su palabra, había sequía en la tierra. Por más de 3 años hubo sequía. Y dice que llega un momento en que Dios lo manda a confrontar con los profetas de Baal y de Acera. Estos profetas no eran profetas buenos. Eran brujos. Eran gente que tenía dentro ¿cuántas entidades espirituales? Pónganle un cálculo. Hoy vamos súper matemáticos hoy día. Un cálculo, 800. ¿Tenían algo de Dios o eran puro diablo adentro? Calcúleme ahí lo supercalculadora. 800 por 5.000 o por 6.000, a ver, calcúlemelo. ¿Tiene la calculadora ahí? ¿Cuánto? No, 40.000 no. 800 por 5.000. 4.800.000. ¡Wow! Porque estaban llenos de demonios, no me puedo... Dice que eran profetas, o sea, cuando eran profetas, brujos que se dedicaban a adorar a dioses que no eran Dios. ¿Estaban llenos de Dios? No.
Pero dice que hubo uno. ¿Cuántos? Uno. Diga uno. Más fuerte, uno. Que entendió su dimensión en Dios. Y que se enfrentó a 800 profetas de Baal y de Acera. Entes espirituales que dominaban hombres que eran ministros del mismo infierno. ¡Wow! Pero hubo uno que se levantó frente a ellos y los degolló uno por uno. Dígale, rompió el templo al diablo. ¡Wow! Pero hubo uno que entendió quién era. Hubo uno que sabía quién lo había llamado. Hubo uno que sabía quién estaba en él. Uno solo. Y cuando este hombre se paró, los degolló, los mató, los aniquiló. No hubo uno que pudiera con él, porque en él habitaba uno que era más que todos los que habían. ¿Me entiende ahora? Cuando esto lo entendemos, es que pasamos a otra dimensión. Subimos un escalón de revelación de nosotros. Subimos un escalón de dimensión espiritual, entendiendo lo que somos. Cuando un profeta se levantó contra 800, ¿usted qué pensó que era contra 800 nada más? ¿Cuántos pensaron que era solo contra 800? Porque es lo que dice la Biblia. Pero también nos declara que hay legiones dentro de una persona que puede albergar muchas entidades espirituales. Voy lento porque quiero que lo entienda. Voy lento porque quiero que se haga la película y quiero que se imagine y se vea en la dimensión que Dios lo ve, en la dimensión que Él ha creado para su habitación. Para diga su habitación. Su habitación. ¿Sabe qué nos hace creer el sistema o el diablo o como usted quiera llamarlo? Que nosotros no somos nada. Y en cierta parte nosotros no somos nada, pero Dios en nosotros dice que haremos proezas. Dice que manifestaremos la gloria de Dios. ¿Cómo es entonces si no entendemos la dimensión que puede habitar en nosotros? ¿Cómo podremos manifestar la gloria de Dios? Para eso hay que entender qué dimensión habita en nosotros. Dígale al que está al lado, son más grandes de lo que creías. Son más grandes. Esto cambia nuestra perspectiva. ¿Cuántos dicen o han dicho, estoy solo? En esta estoy solo. ¿Cuántos se han sentido solos? Levante su mano si lo ha sentido. ¿Usted cree que Dios le ha hecho sentir eso? ¿O su alma está escuchando un mensajero diferente? Nuestra alma es una puerta que si no dominamos y mantenemos cerrada, podemos ser influidos e influenciados por mensajes que no son los de Dios. Cuando usted dice, estoy solo para todo, ¿cuántos lo han dicho? Estoy solo para esto. ¿Usted está entendiendo lo que está diciendo? No está entendiendo la dimensión que habita en usted. Porque estamos hablando desde la ignorancia, diga desde la ignorancia, hasta hoy.
porque ahora usted ya lo sabe. Hasta hoy. ¿Van a decir estoy solo? Dios no necesita ni 4, ni 5, ni 6. Necesita uno que entienda. Necesita uno que entienda. Después de esto hubo otro. Hubo otro. Y mire lo que dijo Eliseo. A mí me fascina esto. Le dijo a su maestro, él era el discípulo de Elías, y le dice, yo quiero el doble de lo que tú tienes. Este me mató. Yo quiero el doble. ¿Qué le dijo? Yo tengo la capacidad de albergar el doble de lo que vos tenés. Dámelo. Más allá de la teología que sabemos. Yo tengo la capacidad de albergar en mí el doble de Dios de lo que vos tenés. Me corresponde. Yo te he visto, yo sé lo que tenés, yo quiero el doble. ¡Wow! Eso es animarte. Empezar haciendo lo que terminó haciendo el primero. Dar un paso más, entender que hay más. Entender que hay más. Usted tiene que empezar a entender que hay más de lo que usted está recibiendo, porque son las primicias del reino. Estamos entrando, o ni siquiera entrando, estamos viendo el reino, pero no se nos está revelando el reino, porque no entendemos la dimensión del reino. Diga, wow. Wow. Eliseo le pidió el doble de lo que él tenía porque sabía que podía llevarlo. Porque tenía identidad, porque sabía que podía con eso. Tiempo después, hubo una mujer. ¿Recuerda? La mujer que albergó a Eliseo. Dice que el profeta pasaba y no tenía dónde quedarse. Ella vio eso y dijo al marido, tenemos que agrandar la casa. Porque este hombre tiene que quedarse acá. Tiene que estar y tiene que quedarse en nuestra casa. Agrandemos la casa. Agrandemos. ¿Qué estaba entendiendo espiritualmente esta mujer? En mi casa puede habitar. Y para eso tengo que ensancharme, porque tiene que habitar en mi casa lo que tiene este hombre, que era el doble del primero. Espiritualmente, la mujer es figura de la iglesia. Cuando eso lo entendemos, cada vez que hay una figura de mujer en la Biblia, es figura de la iglesia. Puede ser o para bien, puede ser para mal. Pero esta mujer decidió ensancharse. Decidió decirle a su esposo, tenemos que agrandar la casa. Tenemos que hacer una habitación más. ¿Usted piensa que eso era posible de un día para otro? Listo, mañana, ¡ting!, por arte de magia tenemos otra habitación, puede quedarse el profeta. No, hay que prepararse. Hay que estar dispuestos a invertir. Hay que estar dispuestos a correr la estaca. Hay que estar dispuestos a pagar el precio para que lo de Dios pueda habitar en nosotros, que somos figura de esta mujer y figura del cuerpo de Cristo. A mí me fascina cuando Dios te muestra a dónde nos quiere llevar. Pero no es estando ociosos, a la deriva, estando pensando en nosotros. Cuando Dios demuestra y enseña iglesia, enseña cuerpo, enseña reino, es porque te tenés que empezar a ensanchar.
tenés que empezar a crecer, tenés que empezar a entender que no es poca cosa lo que habita en una persona, y mucho menos lo que habita en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Diga, yo soy iglesia. ¿Cuántos son iglesia? ¿Son iglesia? Wow. Ahora, ¿cuántos tienen miedo? Sí, sea sincero. Pero después de esta demostración de lo que puede habitar en nosotros, mucho más cuando somos iglesia, diga, el infierno no puede contra nosotros. Ni el mismo infierno puede. Dice Jesús lo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Ni el mismo infierno puede con nosotros. Pero cuando nuestra mente está cauterizada por nuestros problemas, por nuestras ansiedades, por nuestras emociones, por nuestros declives de subidas y bajadas emocionales. Por eso estamos atacando el alma, para que entienda que es una puerta que puede dar acceso a lo bueno y a lo malo. Y cuando entendemos que esa puerta es un acceso al reino de Dios, que somos puertas para entrar y ver lo que podemos disfrutar en Él, nuestra dimensión de lo que vemos, sabemos, entendemos, cambia nuestra perspectiva. No vemos como simples mortales las cosas, porque no somos lo que vemos. Somos más grandes de lo que vemos. ¿Entiende hasta acá? ¿Lo entiende? Wow, diga, qué grande lo que Dios ha creado. ¿Cuántos son figuras de la iglesia de esta mujer? No lo escuché. ¿Estamos entendiendo a dónde Dios, a la dimensión a donde nos está llevando Dios? No es poca cosa. Y no somos poca cosa. Por eso el sistema está tan interesado en que usted esté entretenido, diga entretenido. Por eso Eliseo pudo ver, cuando el criado le dijo, Señor, son más que nosotros. Señor, vienen contra nosotros y son más. ¿Qué hacemos? Salimos corriendo. ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue la respuesta del profeta, de Eliseo? Una de las traducciones dice, más grande es lo que está en mí. Mire, esa palabra es diferente a lo que leemos. Porque él sabía lo que tenía, que los que vienen contra mí. ¿Cuántos eran? ¿Poquitos? ¿Sabe qué pasa cuando el profeta entiende quién es y entiende que el sistema no puede introducirse en una esfera en donde él es gobierno? No hay peligro. Por eso es que él estaba tranquilo y le dice a Jesse, quédate tranquilito, más grande es lo que está en mí que lo que viene contra mí. Porque entendió quién era, lo que tenía y quién lo respaldaba. Y su esfera de gobierno no podía ser atravesada por quienes venían contra él. La iglesia es lo mismo, exactamente lo mismo, diga exactamente lo mismo. Usted tiene la capacidad de albergar la inmensidad de Dios. Pero es tiempo de que lo entendamos, porque lo escuchamos. Lo sabemos teóricamente, lo sabemos
de oído, pero no se nos revela. ¿Por qué no se te revela? Porque estás en un nivel de agnosis. No podés ver lo que Dios no te puede revelar, que es la epignosis. ¿Han empezado a introducirse en ese nivel de conocimiento de Dios o no? ¿O lo dejaron como para una prédica más? No, si cada una de las predicaciones, enseñanzas que usted está recibiendo es para que usted lo practique y vea que después de un tiempo usted creció y no es el mismo de antes, sino que hoy puede tomar autoridad porque entiende que la dimensión que habita en usted puede más que 8.000, puede más que 10.000, puede más que 5 millones, porque usted es iglesia. Pero nosotros, pero no llego a fin. Ese es nuestro problema. Mire dónde está nuestra mente. ¿No es una puerta? Nuestra mente es una puerta que el diablo usa para entrar y salir cuantas veces quiere. Señor, no llego a fin de mes. Señor, mira mi carácter. Señor, cambia a mi marido. Señor, cambia a mi esposa. Señor, cambia a mi hijo. Señor, somos una puerta de entrada y salida de pensamientos que no son los de Dios para nosotros. Porque Dios nos está revelando el Espíritu, la dimensión que habita en nosotros. Dígale, pucha. ¡Wow! ¡Qué dispersos estamos! ¿Cuánto nos falta entender que lo de Dios va más allá de nuestros problemas cotidianos? Yo no me río. Génesis capítulo 3:15. ¿Cuántos se van a ensanchar? ¿Cuántos son la mujer que ensanchó su casa para que lo de Dios habitara en su casa? Para que lo del doble de lo que mató, del que mató 800 profetas de Baal y Acera, el doble de lo que había en ese hombre, habitara en su casa. Dígame, tengo que ensanchar. Dígame, tengo que ensanchar esto, tengo que ensanchar esto. Mi mente, mi corazón, lo tengo que ensanchar. Tengo que abrirlo, tengo que dimensionar lo que Dios me está diciendo. Génesis 3:15, ¿qué dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿A quién le estaba diciendo y hablando Dios? Vamos, los lectores de la palabra. A la serpiente, como los niños, serpiente. Dios le estaba dando una orden a la serpiente proféticamente. ¿Eva qué es? Figura de la iglesia. Muy bien, vamos, pasito a pasito, por eso vamos lento. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, a la serpiente y la mujer. ¿Quién es la serpiente? El diablo. Bien, y entre tu simiente, ¿la simiente de quién? La simiente de pecado, de desobediencia, de... ¿Qué más? ¿Qué más existe? Pecado, desobediencia y... ¿cuál es la otra? Vamos, iniquidad. Vamos, esto viene del principio, es la simiente que está en el mundo. De eso hemos sido librados, de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Vamos a hablar de eso después, ¿sí? Entre tu simiente y la simiente suyo, esta te herirá ¿en dónde? ¿Quién? ¿A quién?
La iglesia te herirá en la cabeza. Haga así. ¿Por qué? ¿A dónde está el calcañal? ¿Sabe lo que es el calcañal? El calcañal es el tobillo hasta el talón. Eso es el calcañal. Por eso le dije que haga así. Bueno, ese nivel de autoridad es el nivel de autoridad que tiene la serpiente, que Dios le dio a la serpiente para herir a la iglesia, hasta ese nivel de autoridad. ¿Entiende? Para molestarlo, para hacerle creer que usted es menos, para que usted no crea que usted es mucho, para que usted no crea la dimensión espiritual que usted tiene. Cuando la iglesia empieza a flaquear, cuando hace más grande la dimensión de lo que la iglesia es, porque vamos posicionando a la serpiente hasta la rodilla y hasta los lomos, y hasta ya creemos que nos puede matar. Iglesia, estoy hablando. Creemos que puede dañarnos más de lo que Dios le permitió dañarnos. O molestarnos, diga molestarme. ¿Qué dimensión le dio, según la autoridad de Dios, a la serpiente? Vos le podés herir hasta el talón. No te pases de ahí. Porque quien tiene la autoridad es la iglesia. Quien es y quien tiene la dimensión de lo que Dios es y alberga la gloria de Dios es la iglesia. Somos nosotros. Cuando nosotros subimos la serpiente a dimensiones en donde no puede estar, y lo que yo le estoy diciendo en esta noche, tómelo y después tenga cuidado. ¿Me entiende? Porque estamos posicionando al diablo mismo en esferas que no le corresponden por ignorancia. Y él utiliza nuestra ignorancia para hacernos creer que está más allá de nosotros. ¿Cuántos tienen a Cristo y son iglesia? Levante la mano. ¿Tiene miedo? Poquito menos. Un poquito menos. Identidad. Identidad. Diga identidad. Se me tiene que revelar la identidad de iglesia. Se me tiene que revelar la identidad de la dimensión de la iglesia. Cuando yo no tengo dudas en la identidad de la dimensión que tiene la iglesia, que es el mismo cuerpo de Cristo, no hay infierno que pueda contra nosotros. ¿Usted cree que esto lo vamos a cambiar haciendo más actividades eclesiásticas? Dígamelas. Sinceridad. No. Eso se cambia cuando nosotros cambiamos. Y eso no pasa por tener más actividad, pasa por tener más relación, pasa por tener más intimidad, pasa por tener más epignosis de lo que somos, de lo que Dios es y de lo que Dios planeó. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene hasta acá? ¿Le va gustando o le va teniendo miedo? Poquito menos, poquito menos, poquito menos. Identidad, iglesia. Identidad. Su nivel, el nivel del diablo que Dios le permitió, ni siquiera para molestarlo, para que crezca, para que usted avance, para que vaya caminando. ¿Qué hace cuando vamos andando saltando? Para que vaya más rápido, eso es. Cuando vemos una serpiente, ¿qué hacemos? Corremos, lo hacemos más rápido, nos escapamos. O no, usted se queda para que lo pique, no. Hasta eso Dios usa. Su nivel es su inmensidad,
y la inmensidad de Dios en usted. Mire la revelación que tiene Pedro. Pedro le dice, Jesús le pregunta a los discípulos, muchachos, tengo una duda, porque estamos en la misma que nosotros. Tengo una duda. Ahora yo le pregunto a usted, tengo una duda. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Por qué viene para otro lado? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y no sé, el Seba dice que lo tiramos todo para el otro. Algunos dicen que sos Elías. Otros dicen que sos uno de los profetas. Otros dicen que sos tal. Y dice Pedro, no. No. Acá hay algo más. Diga epignosis. Epignosis. No, Señor, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Diga epignosis. Tú eres el Cristo. Vos no sos Jesús. En vos habita algo más. Pregúntale que está al lado. ¿Quién decís que soy yo? Pregúntale bien, mirándolo a la cara. ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién? Míralo bien, con respeto. Yo quiero que usted lo haga con respeto. Dígale, ¿quién decís que soy yo? Se le reveló quién está dentro. Lo miró. Decirle, tú eres el Cristo. Así como lo miraste para preguntarle, decirle, vos sos el Cristo. Aunque no me guste tu carita, aunque no me guste tu carácter, vos sos el Cristo. Aunque tenga cosas que no van, que tenga que moldearme, vos sos el Cristo. Entiende la dimensión de lo que alberga su espíritu. Cuando entendemos eso, iglesia, no hay quien, ni siquiera yo puedo contra mi hermano. Ni siquiera yo puedo levantar mi mano contra él. Ni un pensamiento puede pasar por mi mente diciendo, vos sos otra cosa, cuando Dios mismo dice, en vos habita el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Su mente se apagará, sus pensamientos desaparecerán, su negatividad para con el otro no existirá y dirá usted, vos sos el Cristo. Y yo empiezo a creer lo que hay en vos, porque en vos habita el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente habita en vos y la gloria de Dios habita en vos. Aunque yo no lo vea, Dios va a empezar a manifestar su gloria con el que no le gusta la cara. Pero se te tiene que revelar. ¿Quién está al lado tuyo? Bien has dicho, Pedro, porque esto no lo podés saber si no es por el Padre. Esto no es que buscaste saberlo. Esto no es una gnosis, esto es una epignosis, porque Dios mismo te reveló quién soy. Dios mismo te reveló
que en mí habita. No, el nombre Jesús no. Jesús era un hombre con fecha de nacimiento y de muerte. El Cristo es lo que habita en nosotros, es la dimensión que Dios ha creado para nosotros. ¿Tiene miedo ahora? Un poquito menos. Porque no se te reveló Cristo. Porque no se te reveló quién habita en vos. Porque no se te reveló quién habita en tu hermano. Porque no se te reveló quién habita y quiénes conformamos la iglesia, que somos el cuerpo. Lo sabemos de teoría, lo sabemos porque nos lo dicen, pero no lo vivimos, no lo experimentamos. No hay en nosotros esa epignosis que Dios nos está revelando en este tiempo. Vos sos el Cristo, la gloria de Dios se va a manifestar en aquellos que crean que son el Cristo. Pero es por una vivencia, es por una relación, es por callar las voces que te dicen sos pequeño, no existís, ¿para qué naciste? ¿Para qué te tuvieron? Cuando usted habla del que tiene al lado, está hablando desde la ignorancia, diga ignorancia. ¿Lo tiene? Tú no eres Jesús, tú eres el Cristo, que no es lo mismo. No es lo mismo. Diga, no es lo mismo. Jesús fue un envase utilizado por el Cristo para instalar el reino de Dios en la tierra. Diga su nombre y diga, no es lo mismo que el Cristo. Diga su nombre, dígalo. Dígalo, su nombre, diga su nombre, no es lo mismo que el Cristo. No es lo mismo. No es lo mismo. Decir Johnny no es lo mismo que decir vos sos Johnny, vos te conozco, chiquitito, me tiraba los pelos. Me peleaba a decir vos sos el Hijo del Dios viviente, porque en vos habita Cristo. No es lo mismo decir Luciana. No es lo mismo a decir vos sos hijo del Dios viviente, porque vos habita Cristo. No es lo mismo. Cuando vemos con los ojos de Dios, no es lo mismo. No nos puede dar lo mismo. Se te tienen que caer las vendas de orgullo porque estás mirando al mismo Cristo. Porque en vos habita Cristo. Tú eres el Cristo. Lo tenemos hasta acá. Miren la revelación que... ¿Me lo podés buscar? Mire, cuando lo tengamos me avisas. Cuando Pedro le habla a Jesús. La revelación del Cristo. Miren la dimensión que Jesús le revela a Pedro. Epignosis, él le revela, no que Pedro lo sabía, no que Pedro lo buscó, no que Pedro era el más... Sí dice la Biblia que Pedro era el más burro de todo. Porque dice que Pedro era de los comunes, del bulbo, de la... No era que sabía más, que era mejor. No. Sin embargo, a ese le fue revelado el Cristo. Y a ese le fue revelada la identidad de la iglesia. Diga, mirá lo que tenés, no importa, quédate tranquilo con lo que sos, no importa, pues no pasa por vos. No pasa por vos. ¿Lo tenés?
Mateo 16, 15. A ver. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Wow. Miren la revelación que le da Jesús a Pedro. Sobre esta roca, que es Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? ¿Contra quién? ¿Contra Pedro? Contra la iglesia. Dimensión de lo que es la iglesia. Entender la dimensión de lo que es la iglesia te hace ver las cosas diferentes. Dice después, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién tiene la llave? A ver, arriesga, el que no arriesga no gana. ¿Quién tiene la llave? ¿Quién puede atar, desatar, matar, desatar, atar, desatar? La iglesia. Y nosotros oramos: Señor, ata esto, desata esto. Señor, ata esto, te desata aquello. Y imagínense Dios mirándonos como: ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Si la llave la tenemos. Todo lo que ates acá será atado allá. Todo lo que desates acá será desatado allá. Extensión del reino de Dios en la tierra a través de la iglesia. Wow, diga, mira, tenía la llave. Pero alcanzar ese nivel de madurez, de manejar las puertas del Hades para atar, desatar, echar, no echar. ¿Con qué autoridad le habló Jesús al endemoniado? Que hasta le pedían permiso. ¿Podemos ir a los cerdos? Sí, pueden, tranquilos muchachos, vayan nomás. Ese mismo que le habló al endemoniado y echó al que le pedían permiso los endemoniados para ir a posar en los cerdos, es el mismo que tiene la iglesia dentro, el mismo espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, es el que opera en nosotros. Wow. Pero se te tiene que revelar. Las puertas del Hades no pueden prevalecer. Y Dios dice: no me pidas a mí, porque quien tiene la autoridad delegado por Cristo mismo es la iglesia. Ahora la iglesia tiene que entender quién es. La dimensión de la esfera que ocupa en Dios y Dios en ella. La capacidad de entender que todo lo que pasa acá puede pasar allá y lo que pasa allá puede pasar acá. Lo que Cristo hizo, instaló el reino para que nosotros, iglesia, lo administremos. No solamente para que lo veamos de lejos, sino para que todo lo que pasa en el reino de Dios pueda pasar en el reino instalado en la tierra.
pero quien administra el reino es la iglesia. Quien administra la capacidad del reino de Dios en la tierra es la iglesia. Y hasta que no entendamos eso, Dios no puede obrar a través de la iglesia. Su gloria no puede moverse a través de la iglesia. Entiende la dimensión de lo que usted es. Tu fe no tiene que ser para orar así nomás. Tu fe tiene que estar puesta para que pasen cosas que van diseñadas y van destinadas según el reino. Porque es una herramienta espiritual para un reino espiritual instalado en la tierra. Señor, yo tengo fe que me va a alcanzar la plata también de mí. Tengo fe que voy a poder lograr esto. No, dices, empecemos nuevo. No está entendiendo, no. Pero lo vamos entendiendo, vamos creciendo. Hay cosas que pasan más allá. Cuando usted esté más allá, entonces las cosas que hoy lo están deteniendo las va a ver así. Voy diciendo, pucha, con esa piedrita me tropecé. ¿Cuántos se han esguinzado un pie? Por lo general es con casi nada, ¿o no? Pisé mal una piedrita, ¿o no? Por lo general en un mal movimiento con casi nada nos esguinzamos. Lesionamos un pie, el cuerpo con casi nada, lo mismo. El cuerpo de Cristo es lo mismo. Nos vivimos lesionando con piedritas inexistentes y Dios dice, si tenés la llave que habilita para que las cosas pasen, lo mismo que vos declares, acá pasa allá. ¿No es lo que leímos? Sacúdase. Diga, Dios no tiene atado nada, ni desata nada. Señor, te pido que desates esto, porque dice Dios, yo no tengo nada atado, el poder lo tenés vos. Hasta que no sepas quién sos, no podés ni atar ni desatar. Tengo miedo, pastor, venga a orarme. Tengo miedo, pastor, veo cosas. Tengo miedo. No recibí ese tipo. No estamos entendiendo, iglesia, la dimensión en la que Dios nos ha llevado. Toda potestad me es dada, dice Jesús. Y esta es la potestad que yo les dejo a ustedes, iglesia. ¿Cuánto de potestad? ¿Poquito? Lo que me quedó de la resurrección se lo dejo, como para que un vuelto, para que hagan lo que puedan. Yo usé mucha energía para resucitar, dice, lo que me sobra se los doy. ¿Dice eso? Toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Esa misma potestad es la que yo les he dado. Pero estamos preocupados por otra cosa. Nuestra mente está en otra cosa. Nuestra alma está lidiando con cosas que no son del reino. Por eso hablábamos el miércoles pasado. Lo que vos querés, ¿es lo mismo que Dios quiere? ¿O tu alma ahí tiene una puerta abierta para algo que no es del reino? ¿Todos están contentos con esto? Entiende la potestad que tiene. No use su fe para pedir algo que ya le dieron. Úsela para arrebatar lo que le robaron. Sea más inteligente. Jesús dijo, consumado es. Dijo, toda autoridad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y yo te la doy a vos, iglesia.
a vos. No se la doy, no la dejo en manos de nadie más que de la iglesia. La llave no la tiene Dios, la tiene usted. Diga, la tengo yo, pero no la sé usar. Ya estoy aprendiendo. No sé cuál puerta hable. ¿Vieron cuando tienen una llave que no sabe de dónde? ¿Qué puerta es esta llave? La del reino. La tiene ahí y no la usa para nada porque no sabe ni qué puerta abre. ¿Sabes qué te dice Dios? Si tenés la llave, ¿qué haces tocando la puerta? Si tenés la llave, ¿qué haces tocando la puerta? ¿Qué hacemos, iglesia? Decirle ¿qué haces tocando la puerta? No molestes más, no despertés más a la gente. Dios dice, no me molestes más, y ahí te di todo. ¿Sabes cuál es tu problema, Eva? Que has puesto a la serpiente en un lugar que no le pertenece. Que estás delegando autoridad en alguien que no la tiene. Que ya tiene una orden profética de Dios desde el principio existencial, para que hoy la iglesia entienda que está bajo sus pies, que no tiene otra autoridad. Pero para eso debemos entender y despertar nuestro espíritu, para que todo lo de Dios albergue nuestro ser y sea una realidad poder implantar el reino de Dios en la tierra cuando entendemos que somos iglesia. Empezá a buscar de otra manera a Dios. Decirle, Señor, quiero entender cuál es mi identidad. Cuando eso se te revela, no hay problemas terrenales que puedan contra vos. No existen, pero estamos entendiendo que estamos en una dimensión mayor, la dimensión de la iglesia de Cristo, que todo lo que ata acá es atado allá y todo lo que desata acá es desatado allá y puedo manifestar la gloria de Dios. Tiene que dejar de ser un concepto para pasar a ser una realidad. Tiene que dejar de ser un conocimiento para pasar a ser una vivencia. Tiene que pasar de ser teoría para pasar a ser práctica. Pero no es solamente viniendo a la iglesia, eso no es todo. ¿O usted pensaba que ser cristiano era solo eso? No, tenés la responsabilidad de ser iglesia, levantar el cuerpo de Cristo, y no es de Dios esa responsabilidad, sino nuestra. ¿Lo entienden? ¿Cuántas cosas nos estamos perdiendo por no entender que yo puedo hacer así? Eso que haga dice mucho en el mundo espiritual, pero yo no estoy entendiendo mi dimensión y mis palabras las estoy usando mal, porque no estoy ni atando ni desatando nada, sino que estoy sobreviviendo una vida cristiana y estoy viendo el reino de lejos, pero no he entrado. ¿Cuántos quieren entrar a vivir en el reino de Dios? No es pasar a la vida eterna, es que el reino se implante a través de mí en la tierra. Pasó al reino de Dios, pasó a la eternidad.
Despertemos, iglesia. Despertemos. Porque el reino de Dios ya está instalado. Costó sangre hacerlo. Y solamente falta administrarlo por la dimensión de Cristo en usted en la tierra. Dígale, Señor, cierre sus ojos, dígale, Señor, cuánto me estoy perdiendo por no entender, me estoy dejando llevar por voces, porque no puedo, porque no llego, porque no hago, con lo que hago no alcanza.